Willy yo, dice, yo mambé careajo. Dice, cuando va por los mundos, yo catican polo palo, yo catican polo palo, yo catican polo. Cuando va por los mundos, yo catican polo. Escucha ya mi cuento, ganga, yo catican polo. Cuando va por Calunga, yo catican polo, palo, yo catican polo, palo, yo catican polo. Cuando va por los mundos, yo catican polo. Va por una cuna lombo, yo catican polo. Estamos en presencia de las reglas primitivas o las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el palero desempeña sus formas de trabajo que datan en este caso de cientos de años. A pesar de todas las controversias que pudieran existir en esta religión, estamos dando las formas primitivas del Tatiraca, Batalla Mundo, antes no enseñada por nadie y demostrado a ustedes paso a paso para conocimiento de todos los ganguleros. Hoy en día, estas formas primitivas se han mantenido en un tabú a través de cientos de años. Es menos cierto que las formas primitivas del Tata Iraca nos demuestran y nos dan la oportunidad de aprender más allá de los conceptos religiosos existentes, y esto nos va a dar una oportunidad más a poder lograr ser un buen gangulero, un buen palero, un buen mayumbero o quimbicero, como otros los conocen. Al realizar todo tipo de trabajo de esta índole, remontamos nuestras raíces a cientos de años. Sabemos que estamos haciendo un trabajo para mandar un espíritu para que entre y salga por la boca de la persona, robando así su aliento, la voz y robando hasta su alma. Nenque, Encombo, Aquino y Mococo, Yembe Macandá, Luquemba, Enyenque, Lendo, Lecende, Lento. A pesar de que podemos hacer un trabajo con la munalunga, con la botella, damos a demostrar no solo la forma primitiva, sino damos un concepto religioso amplio para todo tipo de personas que están viendo estos programas. Para aquellos que no son ganguleros, que simplemente ven estos trabajos como algo folclórico, también lo pueden entender, ya que es sumamente fácil la explicación que puedo dar a todos, y de esta manera lograr así tener una idea concreta y sencilla sobre lo que es esta religión. Cuando trabajamos con un caballito del diablo en combo equino, o trabajamos con el caimito, la hoja que tiene dos caras, que se llama emba, y trabajamos con quimbón quila, comején, nos estamos haciendo un trabajo que va más allá de la fuerza sobrenatural que existe. Hoy en día esta religión ha traído graves consecuencias porque las personas creen que porque ven estos tipos de programas ya ellos pueden estar haciendo las cosas. Usted puede hacer las cosas si usted es un tata, si usted es un gangulero, si usted tiene una enganga, si usted tiene endundos o fundamentos. Usted puede hacer los trabajos porque todos los ganguleros aprenden de todos los ganguleros. Ahora, si usted no es un gangulero, si simplemente usted es un engueyo, para el que no conoce, es el que se hace el primer rayamiento. Ese no puede hacer nada, ese puede aprender para después rayarse de tata y poder trabajar de esta manera. Ya que los espíritus con que usted trabaja son padre en ganga, no obedecen a uno que tenga menos jerarquía que ellos. Viendo los holongos, los 9 holongos que preparó el gangulero en contra del enemigo, nos damos cuenta que verdaderamente estamos alante de un trabajo bien primitivo. Es cierto que el Tatiraca ha podido reconstruir de nuevo ciertos trabajos
o cientos de trabajos que tiene en su cartilla, que han sido heredados de su padrino. Hoy en día esta religión ha complicado y ha confundido a muchas personas, donde hacen cosas que realmente no son aceptadas. Recuérdense que todo lo que se hace aquí está escrito, y todo lo que yo le enseño a ustedes porque está escrito, yo lo estoy enseñando de la forma más correcta a todos. De esta manera podrá darse cuenta cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su manso Congo. Cómo el gangulero manda un espíritu que entra y sale por la boca utilizando las ánimas Antonia Gervasio, Santa Teresita de Jesús, Santa Clara. Son ánimas que son utilizadas por el gangulero para así hacer ciertos trabajos. Como hemos dicho, Antonia Gervasia, la mujer, pide desnuda a las 12 de la noche con una cadena y arrastra la cadena con un candil prendido con diferentes palos que le echa, pidiendo en contra de su enemigo o en contra del marido que tuvo y que hoy en día no es el marido de ella y que ella lo odia, o pidiendo en contra de cualquier otra persona. La mujer por sí es mágica y puede realizar muchos trabajos que van de acorde a ella, donde hay que tener mucho cuidado a poder tener una guerra con una moana. A pesar que muchas no saben, otras han podido aprender y utilizan su cuerpo para darlo a los espíritus y enseñárselo hasta el propio Indokin o Lucancasi o Candiampembe. Buena cheche, dicen cariajo, dicen como ñoca, dicen no deja rastro, dicen úriate los mundeles cariajo, porque yo manda. El palero prende fula, pólvora. Cuando el gangulero prende fula, simplemente despierta a los espíritus. Cuando el palero hace un trabajo con patipemba, piezas religiosas, manda un espíritu. Cuenta chichi, cariajo. No son, dicen los propios, dicen cariajo, dicen remolinos, dicen que llevan, dicen todo. En el mundo complicado que tiene el gangulero, las formas primitivas juegan un papel importante en los trabajos que realiza el Tata. Es cierto que estas formas primitivas muchas veces pueden dar temor a cualquier persona, y es cierto que los ganguleros pueden realizar buenas o malas artes. Es bueno siempre aprender de un gangulero de Quimputo Cunambanza. Es bueno aprender de un palero de Cuba, La Habana. A pesar de que existen muchas provincias como Matanza, Pinar del Río, hasta Oriente, donde se trabaja una buena mayumba o una buena brujería. Por sí, existen tantas cosas en esta religión que muchos de ustedes quizás nunca la puedan aprender. Yo estoy dando lo que se puede dar y ofrecer a todos ustedes, a pesar que estoy dando un gran aporte a esta religión para engrandecer y para aquel que vea esta religión sepa cómo trabaja un gangulero. De esta manera, engrandeciendo esta cultura, doy a conocer estas formas primitivas que se han mantenido cientos de años ocultas y que hoy en día usted las podrá ver de esta manera que la estamos presentando aquí. Cuando los espíritus entran y salen por la boca, que no es un espíritu que va a estar alrededor de usted, sino simplemente cuando usted duerma, él aparece y entra cuando usted está durmiendo, trayéndole problemas posiblemente al hígado,
y a todas las partes interiores del cuerpo y trayéndole problemas hasta por la vista. Esto no se lo recomendamos a nadie que se lo haga a nadie, porque resumidas cuentas no debemos hacer trabajo de malas artes. Simplemente dramatizamos estas escenas folclóricas y de un modo o de otro usted podrá darse cuenta que en el palo mayombe no se juega. Cuando trabajamos con estas formas primitivas, utilizando cañandonga o caña fístula, la caña fístula nunca puede faltar en su enganga. Eso es parte como de un palo más. Usted tiene que tener la caña fístula, porque con ella se presentan trabajos, se ofrecen para que los espíritus o inquisis de enganga puedan huriar, puedan comer. No puede faltar el palo guayacán, que en Congo se llama yucanguá, que es un palo fuerte en el monte, donde las engangas antiguas no podía faltar ese palo, el palo guayacán. Así que salgan corriendo y traten de encontrar un palo guayacán y póngaselo a su enganga. Igual que el palo jiquí, que su fortaleza o fortaleza la enganga con el corazón de él, jiquí. Sé que muchas personas quieren que yo siga exponiendo estos videos, ya que le dan conocimiento y le he dado fortaleza a sus propias engangas, que muchas veces han estado hasta caídas. Muchos anguleros que ya no pensaban ser ganguleros, paleros, que se rayaron y perdieron esa noción de ser palero, porque no le enseña nada, porque su padrino era aquel que lo rayó, porque simplemente está robando el dinero a la gente. Está cobrando $1,200, $1,300 por rayar y está cobrando $7,000 o $10,000 por entregarle una enganga. Las hojas de maíz en Cangre y Mazango no puede faltar por ninguna razón en casa del gangulero. Simplemente con una hoja de maíz, cuando la persona habla, el palero amarra en el aire y puede amarrar hasta a la persona cuando ella está hablando. Llevarlo a la casa y hacer un trabajo de malas artes para así destruir a esa persona. ¡Ay! Dicen carajo, dice Willy y yo, dicen carajo. Dice ya va, dicen como dicen en qué, en combo, dicen Quino, carajo. Dicen Mocorocó, dicen Yerbe Macandá, dicen Luquemba, dicen qué, en qué le dicen carajo, dicen. Dicen Lendo Lesende, dicen Lendo, dicen carajo. Dicen como dicen carajo, dicen con mi maña, dicen yo llega, dicen lejos, dicen carajo. Dicen cosas, dicen malas, dicen tal los mundos, dicen ten cuidado, dicen hijo. Dice, ya yo está, dicen con los catipemba, dicen carajo, dicen con los, dicen catiampolo, dicen carajo. Dice, para que cuende, dicen cheche, dicen ton fumbe, dicen que cuenda, dicen ganga. Dicen que zarabanda, dicen cucha, dicen lo que yo dice, que abre cuto, dicen guirindinga para todos, dicen tata, dicen tataíta, dicen yaye, dicen gayo. Dice, yo soy, dicen luiraca, dicen batalla, dicen mundo, dice de munda, dicen praca, dicen carajo. Dicen monte tienen, dicen garabato, dicen bombala, dicen de los doques, dicen mayombe, dicen cuidado. Dicen tú no sabes, dicen quién soy yo, dicen yo sé, dicen quién eres tú, dicen hijo. Dicen con mi maña, dicen carajo. Dicen remolino, dicen llevato. Dice yo bonda, dice con los propios, dicen calunga, dicen con los propios, dicen tango. Dice con los propios, dicen zulo, dicen yo bonda, dicen carajo. Dice yo son, dicen los batalla mundo, dicen cuidado. En la forma de expresarse que tiene el gangulero juega una parte importante en los trabajos que el tata hace. Un salamaleco para todos los tata, tataíta, ya y enguello, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy no hagan el mal